Cordial saludo para todos. En el presente video expondremos acerca de la genética de poblaciones, específicamente la ley de equilibrio de Hardy-Weinberg, presentado por Eduardo Gudelo, Daniel Wilches, Sharon Sabogal, Sergio Trujillo y quien les habla, Hasleidy Peñuela, del programa de Ingeniería en Agroecología, curso de Genética, Grupo 1. La ley de equilibrio de Hardy y Weinberg fue formulada por el matemático inglés Wilfred Harold Hardy y el médico alemán Wilhelm Weinberg, estableciendo el teorema independiente en el año 1908. En primera medida, debemos comprender que la ley de equilibrio se basa en los principios mendelianos, debido a que este utiliza los modelos de segregación que utilizó Mendel en sus leyes, tal como es el cuadro de Punnett, para que esto lo hizo con la intención de entender las frecuencias genotípicas y fenotípicas dentro de las poblaciones, siendo las poblaciones un conjunto de individuos de la misma especie que viven en un lugar geográfico determinado y que se reproducen. Es decir, esto quiere decir que en una población con un número grande de individuos que se reproducen entre sí y que no hay como una fuerza evolutiva, la proporción de las frecuencias genotípicas y fenotípicas tienden a ser estables de generación en generación. En esta gráfica que vemos allí, nos explica las variaciones de los equilibrios entre las frecuencias de un alelo y el otro, en donde en la franja verde podemos observar los heterocigotos, que pueden llegar hasta un 50% en la población. Los heterocigotos, como ya lo tenemos claro, es un alelo dominante y un alelo recesivo. Y del mismo modo observamos en la franja azul el homocigoto recesivo y en la franja roja el homocigoto dominante. Lo que quiere decir que tanto el homocigoto recesivo como el homocigoto dominante abarcan un 25% que pueden llegar en una población, lo que significa que al tener el 50% de heterocigotos más el 25% de homocigoto dominante con homocigoto recesivo, esto nos expresa un 1 que completa las frecuencias genotípicas, que esto es de la misma teoría simple de probabilidades que vamos a explicar más adelante. Si en una población determinada existe un gen con dos alelos, A mayúscula y A minúscula, es decir, dominante y recesivo, la proporción con que se presentan esos alelos son P y Q. Entonces, P más Q igual a 1, en donde 1 hace referencia a la suma total de individuos de la población, en los que se incluyen los individuos que portan el alelo A dominante y los individuos que portan el alelo A recesivo. En esta fórmula, P más Q igual a 1, P es la frecuencia del alelo dominante, A mayúscula, y Q es la frecuencia del alelo recesivo, A minúscula. Si el apareamiento se produce de forma aleatoria y no se dan mutaciones ni existe selección natural y el número de individuos de la población es elevado y constante, entonces en la siguiente generación la frecuencia de aparición será de 3 genotipos. 2 genotipos homocigotos, uno dominante y el otro recesivo, y un genotipo heterocigoto. Entonces será igual a P al cuadrado, será el primer homocigoto dominante, 2PQ hace referencia al heterocigoto, es decir, A mayúscula, A minúscula, y Q al cuadrado hace referencia al homocigoto recesivo, es decir, A minúscula, A minúscula. A continuación hablaremos del tablero de Punnett. Recibe ese nombre gracias a que fue diseñado por el genético inglés Reginald Punnett, que fue considerado uno de los padres de la genética. Este cuadro, este diagrama, se utiliza para predecir proporciones fenotípicas y genotípicas de la descendencia en cruzamiento.
Como podemos ver, pues en la columna de arriba se ubican los alelos recesivos, que en este caso son los óvulos homocigotos femeninos, y en la parte izquierda se ubican los alelos dominantes, que son los espermatozoides homocigotos, que pues son los masculinos. Pues el cuadro como tal se utiliza para hacer el cruzamiento entre los alelos y de estos pues la descendencia sale una descendencia heterocigota, que pues se refiere a haber heredado dos formas diferentes de un gen en particular, de una de cada progenitor. Esto podemos, aquí en este ejemplo se puede observar que pues sí cumple como la ley de la que estamos hablando, ya que pues las frecuencias génicas se mantienen constantes entre generación y se dice que la población está en equilibrio. Fuerzas evolutivas. Las fuerzas evolutivas son aquellos factores que alteran las frecuencias de los alelos y por lo tanto también alteran las de los genotipos. Estas fuerzas evolutivas son, primero, encontramos las mutaciones que crean alelos nuevos a partir de alelos preexistentes. Segundo está las migraciones. Estas alteran las frecuencias de los alelos de una población al mezclarse sus individuos con otra población diferente. Tercero, la derivada genética. Esto es un proceso aleatorio que permite el aumento de un alelo sobre otro en poblaciones pequeñas por un proceso puramente de azar al ser un muestreo pequeño. Cuarto, la selección natural. Esto es un proceso por el que un individuo que está mejor adaptado a un medio determinado se reproduce mejor, dejando más descendientes. Este parámetro se mide por el aumento de la cantidad de descendientes que una pareja de individuos es capaz de dejar a la siguiente generación. Y quinto, está la falta de panmixia. Sucede cuando no todos los individuos reproductores de una población tienen la misma posibilidad para reproducirse por la razón que sea. Por ejemplo, lo normal es que en los animales solo se reproduzcan ciertos machos, los más fuertes o los más ágiles o de plumaje más vistoso, entre otros. Bueno, muchas gracias por su atención prestada. Espero que les haya gustado el video y hasta una próxima oportunidad. Gracias.